Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacible Televisión. Hoy, como todos los lunes, tenemos una invitada muy especial, la profe María Luz Dari Zapata. Ella nos va a dejar entrar en su casa, en su vida, y nos va a contar muchas historias. Ya saben, no se lo pierdan. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Luz Dari es una persona excelente, una mujer de esas que nacen muchas y se crían pocas. Es una excelente madre, una excelente esposa, una excelente educadora. Digo que eso fue un premio que me dio Dios al dármela por esposa. Esa mujer muy difícil que se vea brava, ni con todas las tribulaciones, dificultades que hemos tenido. Doña Luz Dari, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. A ustedes muchas gracias. Hacía tiempo que había recibido la invitación, pero por mis múltiples ocupaciones no había podido, pero bueno, ya se llegó el día. Muchas gracias por pensar en mí. Bueno, inicialmente queremos saber, ¿quién es María Luz Dari Zapata? Bueno, yo soy en este momento educadora de la institución educativa María Auxiliadora. Llevo laborando como educadora 34 años, muy enamorada de mi trabajo, y en este momento estoy con el grado preescolar. Eso es un don que Dios le da a las personas, ¿cierto? O sea, de tener los niños, o sea, preescolar es un grado de pronto, digámoslo así, complicadito por las edades de los niños, pero yo creo que Dios le da un don de la paciencia, del amor, de uno saber cómo tratar a los niños, ¿cierto? Sí, la verdad, sí, Mónica. La verdad, yo pienso que el ser educador es más una vocación de amor, porque realmente no todo el mundo está para ser maestro. Bueno, de todas maneras, Dios nos regala unos dones, unos talentos, ¿cierto? Sí. Yo, por ejemplo, no tendría el talento para trabajar en un hospital, para ser enfermera, no lo tendría. Lo mismo dirían las enfermeras, yo no tengo el talento para ser educadora. O sea, Dios nos da a cada persona un talento para realizar una misión aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Que la vocación ahorita en la actualidad, muchas profesionales se han metido a la educación tal vez sin esa vocación, y realmente pues hacen un buen trabajo, porque no vamos a demeritar el trabajo de nadie, pero esto es más una vocación desde el corazón, desde el amor a los niños, a los jóvenes, para poder pues hacer como un trabajo integral, no solamente en la formación académica, sino en la parte de los sentimientos, en la parte de la espiritualidad y en la parte de formar verdaderas personas para la vida. Yo pienso que el maestro está hecho para formar para la vida en todas sus dimensiones, en su dimensión cognitiva, socioafectiva, espiritual, bueno, todas las dimensiones del ser humano. Sí, es verdad. Doña Luz Dari, ahorita detrás de cámara nos contaba que no es de acá de Ciudad Bolívar. No, yo soy jericuana. Estoy acá en Ciudad Bolívar hace 34 años. La verdad le he cogido mucho cariño a este pueblo, pues de él he obtenido el pan de cada día, y aquí formé mi linda familia. Y yo soy de Jericó, yo nací allá en Jericó. Orgullosamente lo digo, en una vereda. Soy de familia campesina, lo digo con todo el amor del mundo, porque amo el campo, amo las personas del campo. Pienso que las personas del campo están llenas de muchas cualidades que de pronto las personas de las ciudades no los valoramos. Que lográramos entender cómo el campesino es el que nos da el alimento, ¿cierto? No, primero la providencia de Dios, ¿cierto? Y luego pues el trabajo de nuestros campesinos. Entonces yo amo el campesino, yo siento por ellos
algo muy especial y pues de hecho yo también me crié en el campo. Yo nací en un hogar muy humilde, mi papá era labrador, era lo que le llamaban o le llamamos ahorita un jornalero, trabajaba en las fincas. Somos una familia de tres hijos, mi hermano Alirio, mi hermana Daisy y yo. Y sí, todos, la familia pues tanto de mi papá como de mi mamá, todos fueron de origen campesino. Y de hecho yo trabajé en el campo, cuando me vine a trabajar acá a Ciudad Bolívar, yo llegué a una vereda que se llama La Lindaja, que recuerdo con mucha gratitud. Y trabajé en el campo casi 18 años. Me vine del campo por dificultades de salud. Amando mucho también pues mi comunidad ahorita, la María Auxiliadora, porque amo mis niños, amo mis papás y mi colegio, pero tengo una gran gratitud y un gran aprecio por el campo. Háblenos un poquito de la niñez, esa época de escuelita. Bueno, realmente mi niñez, la mayoría, hasta los 12 años, fue en el campo. Estudié mi primaria, la mayor parte de mi primaria la hice en el campo, en una escuelita que se llama Castalia. En ese entonces era como un pequeño caserío donde había una escuelita donde acudíamos, éramos muchos los niños porque allí se reunían niños de otras veredas. En este momento ya eso ahí es como, forma parte ya de la zona urbana del pueblo. ¿Cómo fue mi niñez? A ver, ¿qué les cuento? Fue en medio de pronto de muchas dificultades, ¿cierto? Pero yo pienso, Dios lo manda a uno al mundo y Él le da con qué crecer y fortalecerse. Sí. Y bueno, aquí estamos. Mi papá se llama José Darío Zapata, mi mamá que ya no está acá, está en el cielito, se llamaba Lucelvia Gutiérrez. Cuando yo tenía 11 años más o menos, no, 12 años, yo me fui a vivir con una tía al pueblo con el fin de poder seguir estudiando, porque en la zona rural no podría uno acceder pues al bachillerato. En ese entonces sí. No era como ahorita, solo que hay tantas posibilidades, solo la primaria hasta quinto. Entonces ya yo me fui con mi tía Alicia a vivir con ella al pueblo. Si quieres te cuento cómo llegué allá. Qué bueno, sería una... Bueno, resulta que desde muy niña yo nunca jugaba a las muñecas, como todas las niñas de la época. Yo jugaba era a la escuelita. Entonces a mí me invitaban a jugar y yo decía, yo quiero jugar, pero escuelita. No, Luz, Dari, juguemos las muñequitas. No, yo quiero jugar escuelita y yo soy la profesora. Entonces mi mamá, desde que yo era muy, muy pequeña, ella decía, esta muchacha va a ser profesora. Esta muchacha va a ser profesora. Pero para llegar a ser profesora tuve un camino bastante difícil. ¿Por qué? Porque resulta que en esa época mi papá, él lo que quería para mí era que yo estudiara modistería, porque él pensaba que a través de ese arte pues yo podría ser una ayuda de pronto para la familia, ¿cierto? Y es que yo creo que en esa época la mayoría de niñas, de muchachas se tiraron por ese lado. Sí, la mayoría. Entonces, cuando yo estaba en el grado cuarto en la escuelita de Castalia, mi papá dijo, voy a llevar a esta muchacha, alguien le habló del taller de Santa Laura, que era un taller donde se educaban las jóvenes para la modistería, ¿cierto? Entonces él feliz porque él dijo, no, esta muchacha mandémosla para allá porque aprende eso, y pues yo me imagino que él pensaba en que después sería un futuro para mí, un arte para la vida, y de hecho es un arte muy hermoso, ¿cierto? Pero yo no nací para eso. Entonces me llevó al taller y allí había, en la mañana se hacía trabajo académico, o sea que usted terminaba, yo podía terminar allí el quinto, ¿cierto? Y en la tarde nos enseñaban a
a La coser. monistería. Bueno, entonces cuando yo llegué allí, la mañana yo me la disfrutaba porque era académico. De hecho, Mónica, te cuento que no nos enseñaban sino matemáticas y español y un poquitico de sociales. Si yo te contara que los cuadernos cuando terminó el año no tenían más de 10 hojas, porque la parte académica no eran sino 2 horas y yo tenía que terminar mi quinto allá. Entonces yo sufría porque yo sabía que académicamente no iba a estar preparada para ingresar a lo que yo quería, que era la normal, que en Jericó hay normal, donde se educan los maestros. Entonces, bueno, pero de todas maneras yo sumaba y restaba porque nos enseñaban mucho a sumar y a restar las operaciones básicas y lo hacía con mucho gusto. Y en la tarde recuerdo que cuando llegaba la hora de enseñarme, yo era llore y llore y llore y llore. Eso no era lo porque suyo. no era lo mío. Entonces las hermanitas muy lindas, un día se fueron conmigo a la finca donde vivía mi papá. Era una finca cercana, yo todavía vivía allá porque de allá mi mamá me llevaba hasta cierta parte para que yo me desplazara hasta el taller. Entonces, una vez ellas, vamos a ir de paseo a la finca, a la casa donde vive Luz Dari. Fuimos y fue muy bonita la integración. Mi papá, la hermana le dijo a mi papá, don Darío, su hija, ella no quiere, ella no hace sino llorar. Y mi papá a veces se enojaba, mi hija, pero yo, papá, es que yo no quiero eso, yo quiero ser maestra, yo quiero educar, yo quiero entrar a la normal. Mi hija, yo no tengo con qué entrarla porque siempre era un poquito costosito, ¿cierto? Habían pues, la normal en esa época siempre era pues costoso porque los uniformes, había que comprar libros, en esa época eran unos libros que, mejor dicho, entonces él pensaba era como en la economía, ¿cierto? No, mi hija, yo no soy capaz de darles estudio, vea, aprenda. Y yo, papá, yo no quiero, y yo le lloraba. Entonces la hermana le dijo, vea, don Darío, hagamos una cosa, dejémosla que termine el quinto y esperemos a ver más adelantico, a ver si ella se anima, pero no, yo nunca me animé. Bueno, resulta que por ahí en el mes de septiembre, más o menos, a todas las instituciones o entidades pues, que tuvieran que ver con la educación, llegaba la invitación para las personas que quisieran seguir estudiando como maestras. Cuando llegó allí, yo fui la primera que dije, ay, yo. Ay, claro. Pero, y te cuento, otra cosa, yo era la niña, porque la mayoría de las jóvenes eran ya de 14, 15 años hacia adelante, incluso 18, 19, 20 años, yo era la niña. O sea, usted tenía 12. Sí, todavía no tenía los 12, todavía no tenía los 12. Por eso yo todavía iba a estudiar de la finca donde estaba mi familia, pues mi papá y mi mamá. Y entonces resulta que al otro día había que presentarse a la normal y había que presentarse con un acudiente si uno era menor de edad. Estas chicas, o si era pues muy niño, estas chicas como eran ya personas pues ya grandes, ellas fueron solas con sus papeles y todo. Fueron solas pues sin papá y sin mamá, sin acudiente. Yo me fui solita, pero yo sí necesitaba acudiente, porque yo era menor de edad. Entonces y todo el mundo una fila enorme. Cuando llegó mi turno, recuerdo como si fuera hoy, me recibió el rector, que era un señor muy elegante él. Niña, ¿y usted dónde está su mamá, su papá? ¿Con quién viene? No, señor rector, yo vine sola. Pero pues a él le llamó mucho la atención porque todos los menores de edad iban con a su lado. su Está eso. Entonces yo llegué sola, bueno, él pues muy inquieto me hizo pasar a la salita de espera. Y él me miraba, yo me acuerdo que él me miraba así, como, ¿y esta niña qué? Pues, ¿qué hago? Bueno, de pronto ya me atendió y me dijo, bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás sola? Y yo le dije, vea, señor rector, porque yo quiero ser maestra. Yo quiero ser maestra. Y mi papá y mi mamá viven en una vereda muy lejos y no pudieron venir conmigo. Y además mi mamá está enferma.
y no tenemos como mucha capacidad económica, pero yo quiero ser maestra. Si es posible yo pido limosna, pero déjenme entrar que yo quiero ser maestra. Y ese señor lloró. Ah, Y a lo mí conmovió. Y a mí se me viene eso, me da como también taquito. Claro. Entonces él lloró, de verme ahí sentada pues y yo le mostraba pues como la gana de ser maestra. ¿Y cómo te parece? Vaya sorpresa, entonces él como viendo, ¿qué voy a hacer yo con esta niña? Me dejó sentada en un rinconcito y siguió atendiendo. Y yo decía, ay, este señor no me va a atender, Ay. no me va a atender, no me va a dejar entrar. Yo tenía mi niña como 11 años, muy más o menos, ¿cierto? Entonces, vaya sorpresa, yo estaba ahí sentada cuando llegó mi tía Alicia, en una bandeja muy elegante, con un tinto muy bien servido para el rector, porque mi tía trabajaba allí. Ay, muchacha. Ella era empleada ya en los servicios domésticos. Entonces, cuando ella me vio, niña, ¿usted qué está haciendo aquí? Y se puso a llorar, porque ella sabía. Entonces, ella me abrazó y las dos lloramos. Entonces, el rector le dijo, el director en ese entonces era director. Alicia, ¿tú conoces a esa niña? Y dice, sí, rector, sí, director, es mi sobrina. Entonces, a él eso lo alegró, porque dijo, ah, no, aquí está la Ahora conexión. sí, ya la... Alicia, ves que ella vino, que ella quiere ser maestra, ya vino sola, porque vino sola, ella más lloraba, mi tía más lloraba. Entonces le dijo, bueno, Alicia, ¿qué vamos a hacer con tu sobrina? Ella dice que quiere ser maestra. Usted no se puede encargar de ella. Entonces ella le dijo, ay, don Jesús, pues de pronto, pero es que usted sabe que económicamente yo no puedo, porque ella tenía que sostener a mi abuela que todavía estaba viva. Entonces, pero hágale a don Jesús que alguna cosa hacemos. Entonces, bueno, me dijo, bueno, Luz Dari, te voy a aceptar el próximo, cualquier fecha, Ajá. ¿cierto? Porque no la recuerdo exactamente. Vienes al examen de admisión, que era una evaluación que nos hacían a todos los aspirantes a entrar a la normal. Era una evaluación bien dura. Claro, y usted bien. Bien dura. Bueno, yo hasta cuarto fui muy bien preparada pues con todo lo que había que aprender, pero de quinto no sabía nada. Ya te conté. Claro, porque, muy ¿cierto? poquito el Entonces, tiempo. yo fui a la prueba, yo fui al examen y lo perdí. Ay, no, mate. Y lo perdí, entonces ya don Jesús volvió y me llamó y yo le lloraba. Yo creo que yo me le iba a arrodillar, que me recibiera, que yo, bueno. Entonces él llamó a Alicia, le dijo, Alicia, ¿qué hacemos? Mira, tu sobrina perdió el examen, yo no puedo recibirla así. Y mi tía lo único que hacía era llorar, parejo conmigo. Entonces él se conmovió muchísimo y finalmente me hizo como un contrato donde me decía que me aceptaba en la normal para que ingresara, pero que en el primer periodo tenía que sacarle muy buenas notas. De lo contrario, me sacaba. Sí. Me puso, en esa época era de 1 a 5, que ahorita volvió otra vez a eso. Entonces me dijo pues que tenía que sacar, mejor dicho, y mi hija, y me pongo yo las pilas a estudiar, a repasar, a buscar quien me explicara, y en ese periodo ocupé el primer puesto en el salón. Entonces ya el señor, don Jesús le dijo a mi tía, Alicia, tu sobrina queda, tráete todos los papeles, matriculémosla. Eso fue una cosa muy hermosa que yo recuerdo con mucha gratitud, porque mi tía no tenía con qué darme las cosas, ni los uniformes, ni los cuadernos, ni los libros. Mejor dicho, yo no sé cómo fue. De todas maneras, ya entonces mi papá, entre mi papá y mi tía, lograron conseguir como los uniformes. Una profesora ya en el colegio me regaló el uniforme de educación física, que era un vestidito todo lindo aquí, con las cintas del colegio, muy lindo, tenis blancos, medio muy lindo. Bueno, me regalaron todo eso, me regalaron cuadernos, me regalaron libros y bueno, y logré seguir. Para madre de mis hijas no había podido encontrar mejor mujer.
Dios me dio ese premio, Dios me la regaló y espero me la deje disfrutar por mucho tiempo. Todos los padres de familia en el colegio hablan bien de ella, no conozco la primera persona que hable mal de ella. Entonces, si todos hablan bien de vos, es porque tenés un carisma y un don de gente impresionante. Después que murió mi abuela, a mi tía le dio muy duro y se enfermó mucho, pero sin embargo ella siguió conmigo. Entonces, al quedar mi tía sola, ella le dijo a mis papás que si me dejaban ir a vivir con ella. O sea que usted seguía viviendo en la finca. En la finca, sí. Pero entonces ya, cuando ya ingresé a la normal, los primeros fue muy difícil, porque imagínate, yo con esa condición que tenía para poder entrar, entonces la muerte de mi abuela, entonces ya mi tía le dijo a ellos que se me dejaban ir a vivir con ella, y ya, yo me fui a vivir con ella, entonces ya ella siguió luchando por mí, me daba todo, nos tocaba bien difícil porque lo que ella ganaba allí no era mucho tampoco. Entonces, fíjate que, por ejemplo, a nosotros nos exigían libros en esa época, y en esa época me tocó estudiar mucho de memoria. Usted cogía el libro y se aprendía un texto de memoria, y el profe, cuando lo iba a evaluar, te decía: Luz Dari Zapata, dime, por decir algo, ¿qué es la célula de la página tal? Uno tenía que decir de memoria. Ay, Entonces, por eso habían unos textos. Y imagínate lo que yo hacía, porque todos no me los podían dar. Con los compañeros que los tenían, yo les decía: ¿a qué horas me puedes prestar tu libro? Ay, no, Luz Dari, por ahí a las 11 de la noche que yo estudie, y yo voy por él. Ay, no. Yo voy por él. Íbamos por él. Entonces ya yo estudiaba de 11 hasta que me lo pudiera aprender. Entonces, mira que estas historias es bueno uno contarlas, Sí. sobre todo para nuestros jóvenes que todo lo creen tan fácil, que quieren que todo les venga de arriba, que nada les cueste, No, y ¿cierto? que ahora, a pesar de tantas cosas tan fáciles que tiene, que todo lo tiene en la mano, y como que son, digámoslo así, como tan malagradecidos. Sí, verdaderamente es como de analizar eso. Y bueno, ya, entonces al otro día, la evaluación, bendito Dios, me iba muy bien, gracias a Dios. Para las únicas áreas donde no tuve mucha habilidad fue para el inglés. Uy, el inglés, sí Padre Santo, el inglés a mí me dio duro. Te voy a contar una anécdota de inglés. ¿Cómo te parece que una vez, en un periodo, yo perdí inglés? Yo perdí inglés y yo era muy triste. Yo cómo voy a recuperar eso. Y una vez nos estaban enseñando el verbo to be, el famoso verbo to be. Y entonces yo no fui pastelera, yo nunca fui pastelera. Recuerdo ese pastel, me hice un pastel chiquitico, Mónica, era una cosa así, una cosita chiquitica. Y anoté ahí lo que me tenía que aprender porque no era capaz, no se me quedaba, y lo anoté. Y las evaluaciones en esa época eran muy rígidas, a uno lo organizaban en unas filas, si mira, le quitó la evaluación, claro. Si se para, pues era muy rígido. Y la profesora era, pues, mejor dicho, muy 4 pendiente. ojos. Entonces yo saqué el bendito papel. ¿Y cómo es que me ve la profe? Ay, me morí. ¿Cómo es que me ve la profe? Entonces yo, cuando ella me vio, y ella era muy brava, muy rígida: Luz Dari Zapata, ¿qué tienes ahí? Yo: nada, profe. Sí lo tienes y me lo vas a sacar. Mi reina, yo no sé cómo Dios me ayudó que yo me tragara ese papel. Yo me lo tragué. Yo me lo metí a la boca y me lo tragué. ¿Cómo sería la rabia de esta profe que me llevó al baño, me hizo quitar el uniforme para buscarme donde tenía el papel? Bolsillos, medias, mejor dicho, no me encontró ningún papel. ¿Qué hiciste ese papel? ¿Te lo comiste? Yo: ¿y cómo me lo iba a comer, profe? ¿No ve que me ahogaba? No, yo no me lo comí. Bueno, y finalmente la profe no tuvo cómo comprobar pues que yo tenía el papel, pero igual me hizo perder otra vez el periodo. El periodo. Bueno, para recuperarlo, mi tía, que Dios me la tenga en eterno descanso,
había un compañero mío que era súper ágil para el inglés. Entonces ella le dio una racioncita para que me enseñara a mí. Fue la única manera que yo pude pues como salir adelante con el inglés, porque no, y esta es la hora que no me gusta. No me gusta el inglés. No, y es que yo creo que eso es un tema muy difícil para muchos. Para enseñarlo, yo no sé, yo a veces pienso, Mónica, que uno mismo se crea eso, o sea, uno se crea unos temores y uno a veces se crea como el que yo no soy capaz con esto y no soy capaz, y si uno dice no soy capaz, no es capaz. Entonces yo pienso que eso fue lo que me pasó a mí. ¿Por qué lo digo? Porque las veces que yo preparo mis clases en preescolar, pues es más leve porque es pronunciación de saludos, colores, y eso yo lo hago, ¿cierto? Entonces cuando yo me siento a preparar mis clases, yo lo hago y lo hago bien. Entonces a mis amores vamos a aprender a saludar en inglés y les enseño canciones y la bendición en inglés y vamos a pronunciar los colores, el amarillo, el rojo, bueno, hago mis actividades, ¿cierto? Pero mira, es como raro, ¿no? O sea, yo lo preparo, pero a mí no me gusta. Por eso yo te digo que a veces uno se crea como imágenes negativas en la mente y eso obra. La palabra tiene poder. Tiene poder. Profe, cuéntenos otra cosita. ¿Qué la trajo a Ciudad Bolívar? ¿Qué me trajo a Ciudad Bolívar? Bueno, entonces ya yo me eduqué en la normal, allá terminé, en esa época hacíamos 2 bachilleres en uno, bachiller académico y bachiller pedagógico. Entonces terminé, me gradué allá pues como profesora, como normalista, con muchos honores, gloria a Dios. Ocupé el primer puesto de maestra docente, mejor dicho, fue todo un éxito. Lástima que no le tocó a ese rector porque lo mataron en la propia normal en ese tiempo. Eso fue tan duro, fue muy duro porque pues nadie supo por qué fue esa muerte y fue muy duro. Para la normal fue doloroso esa muerte. Entonces, bueno, ya yo terminé mi bachillerato y no me resultó puesto ahí mismo. Me demoré un año. Entonces yo en ese año me fui a trabajar a un almacén que todavía existe, se llama El Verdún, allá en Jericó. Entonces yo allá trabajé un año, pero yo estaba tramitando pues mi nombramiento. Claro. Y en esa época había que hacer política para poder que le dieran a uno el puestecito. Entonces yo trabajaba con un político, le ayudaba a hacer carteles y cosas, pero resulta que ese político no era el que tenía en ese momento como la posibilidad, pues, era el otro, el contrario, que le decían cariñosamente Topollillo. Era un señor, una cosa hermosa, bajito, haga de cuenta un topollillo de sombrero, una hermosura. Pero yo no trabajaba con él. Un día cualquiera, yo desesperada porque yo quería ejercer ya. Yo no, ya estoy preparada. ¿Y cuándo pues voy a ejercer? Empezar a ejercer. Entonces un día me fui con la cabeza agachada, pues yo no había trabajado con él. Y yo, don Ramón, yo vine a ver si usted de pronto me quiere colaborar, yo me quiero ir a trabajar. Entonces me pegó pues primero el regaño, sí, usted trabajó conmigo, pero ¿sabe qué? Le voy a ayudar para que vea que yo sí sirvo, en su arrogancia. Yo dije, no importa, yo salí de allá aburrida y triste, pero dije, no importa, que lo importante es que me dé el trabajo. Y imagínate, me dice, pero si se coloca, usted tiene que darme una ración cada mes, y yo lo que sea, don Ramón. No. Sí, allá el que se colocaba tenía que dar una cuota política, pues era poca, pero de todas maneras. Bueno. Entonces, ¿cómo te parece? Supongamos que eso fue un lunes, que yo fui allá casi a llorar y decirle, no, yo me quiero ir a trabajar. Mi muñeca, al miércoles ya me estaban llamando. Al miércoles ya me estaban llamando, porque él era el que tenía la rosca política en la Secretaría de Educación con una señora que es Santa María. Ella era la que manejaba eso allá. Y ellos eran, pues, mejor dicho. Entonces no era sino que él cogiera el teléfono, doctora Santa María, necesito que me ponga esta muchachita a trabajar de una. Entonces y me tocó recibir a mí la llamada, en ese momento estaba en el almacén, cuando yo cogí el teléfono, por favor me comunico con la señorita. Claro. Con la señorita María Luz Dari Zapata Gutiérrez. Y yo, ay, sí, con ella.
vea, Mónica, usted no sabe, cuando me dijo, vea, niña, lo que pasa es que hay 2 vacantes en Ciudad Bolívar, una en La Lindaja y otra en yo no sé dónde, usted se quiere venir. Yo Ay, no mi lo amor, pensé Jesús. yo no lo pensé. Vea, se me De pararon los una yo pelos. puse, yo dije, ¡sí! Y entonces todas mis compañeras que, Ludari, ¿qué pasó? Y yo, ay, me llamaron para trabajar como maestra. Y mejor dicho, yo ese día, no, yo no me cambiaba por nadie. Ah, bueno, preséntese mañana, imagínese, mañana, a tal hora, bueno. Aquí. En Medellín. O sea, le toca. Ah, en Medellín. ya. Entonces ya, vaya Dios, pida el permiso, no había plata. No. No había plata, pero en ese entonces yo ya era novia de Dilberto, De su esposo. de mi esposo. Y entonces él me dio con que me fuera para Medellín. Él me facilitó pues la forma de irme para Medellín. Qué pena. O sea que Edilberto también es de Jericó. Sí. Ah, No, él no es de Jericó, pero él trabajaba Pero estaba allá. allá. Ahorita le Ya. cuento la historia. Entonces resulta que ya yo me fui para Medellín. Oiga, nos hicieron una prueba, Mónica, que yo decía, ay, ¿qué es esto tan miedoso? Una prueba psicotécnica, Ajá. pero uno no estaba acostumbrado como a eso. De todas maneras, yo digo que Dios siempre ha estado conmigo toda mi vida y pasé esa prueba y a los 8 días ya me llamaron, bueno, te vas para Ciudad Bolívar. Yo no sabía, yo Ciudad Bolívar no lo conocía, tampoco sabía que esa vereda es donde el diablo botó el poncho, súper ¿Cómo lejos. así? Sí. Ah, ya. Pero no le hace, yo venía feliz, yo venía con el corazón así de grande de la emoción porque yo quería ser maestra. Sí. Y llegué aquí a Ciudad Bolívar el 12 de mayo de 1985. Llegué a Ciudad Bolívar, me acuerdo que, bueno, mi tía vino y me trajo. Y entonces recuerdo que unas maleticas que se usaban anteriormente, muy charritas. Y entonces yo traía 2 maleticas de esas. Bueno, yo me vine muy feliz, Sí. muy feliz. Y ya aquí me recibieron una familia que también era jericuana, porque los 2 trabajaban aquí, doña Nelly Ceballos y don Alirio Fernández. Entonces ahí me recibieron, ahí empecé a vivir. Llegué domingo, al otro día era 13 de mayo. Entonces en esa semana llegué aquí a una reunión, en esa semana fue la fiesta del maestro, entonces me recibieron muy bien. Bien. Me recibieron muy bien y ya estuvimos aquí como 2 semanas capacitándonos. A las 2 semanas mi hija nos fuimos para allá. Bueno, aquí también había una compañera que trabajaba allá, Amanda Agudelo. Cuando me fui con ella, ese día yo sí lloré un poquito porque yo dije, bueno, uno que va a saber para dónde va, ¿cierto? Pero con mi alegría, pues, y llegamos a San Gregorio, y en esa época, a San Gregorio llegaba una persona nueva y toda la gente era por las ventanas a ver quién vino, quién llegó, vino la profesora nueva. Qué susto. Ajá. Ay, muchacha, cuando llegamos allá, y yo pensé que era ahí, me dice Amanda, no, Ludari, Aquí nos no falta es. hora y poquito de camino, y yo, ay, yo no ¿Y a puedo creer, pie? a pie. Ay, Dios. Unas faldas, porque en ese entonces no había carretera, unas faldas impresionantes, ay, pero yo iba feliz. Y caminábamos, yo, Amanda, falta mucho, todavía. Y bueno, O finalmente, sea que doña Amanda ya era docente allá. Amanda era profesora allá, o sea que allá éramos 2 maestros. Ah, ya. Eso. Y llegué allá a una casita muy humilde, muy hermosa, de una familia que amo con el alma, Roger Agudelo y Mary Arboleda. Mary es una señora que anda con una, bueno, es muy conocida porque ella va mucho al parque y es muy de la iglesia, una familia hermosa que amo con toda mi vida. La familia Agudelo, Sí. sí. Bueno, y de allí de Santa Libra, de La Lindaja, pasé a Santa Librada por una permuta. Fíjate que cuando mi mamá y mis abuelos nos enseñaron a tenerle mucha devoción a la Santa Cruz. Sí. Entonces yo le dibujaba a la Santa Cruz una escuelita rodeada de mangas y muchos árboles y muchas flores. Y resulta que me la dio, la Santa Cruz me la dio
Entonces ya, porque la de La Lindaja sí era como en medio de cafetales. Pero trabajé rico allá, gente muy linda. Cuando me vine para Santa Librada, esa escuelita era así por ese estilo. No tenía pues los árboles y las flores, pero cuando yo llegué allá, yo empecé a trabajar por eso y la volvimos así. Alrededor de muchas flores, muchos árboles, muy bonita. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de este su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasivo Televisión, pero la invitación es para el próximo lunes, para que sigamos con la profe Luz Dari, que nos va a seguir contando sus historias, sus anécdotas. Ya saben, no se lo pierdan. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quieres.